pasada, ¿verdad? Donde todos fuimos bendecidos por el tema impartido por el hermano Manuel Pérez y su esposa Ilonka sobre lo bueno y lo malo. Y eso va a dar una base para lo que vamos a estar hablando hoy. Y donde esté Manuel y Ilonka, los bendecimos, son un ejemplo para nosotros, de verdad, tienen un hermoso matrimonio, una hermosa familia fundamentada en la palabra y en el Señor, ¿verdad? Entonces, ellos nos hablaron y nos explicaron las palabras de Pablo en la carta a los romanos sobre la lucha del bien y del mal en nuestro interior. Yo voy a recapitular un poquito porque eso nos va a dar la base para nuestro tema de hoy. Entonces, en Romanos 7, si me acompañan, yo voy a leer esta noche y voy a usar muchos versículos de la Nueva Traducción Viviente porque creo que va a ser más fácil para todos nosotros entender la palabra, ¿verdad? Entonces, en Romanos 7:19 dice: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y unos versículos antes, en el 15, dice: realmente no me entiendo a mí mismo. ¿Por qué quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago? Y en cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Y quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Ahora, yo quiero iniciar con una pregunta, y esto que nos comenta Pablo, y voy a hacer la pregunta al revés. ¿Habrá entre nosotros personas que, a diferencia de Pablo, que dice que él quiere hacer lo bueno y no lo hace, y aquello que está mal es lo que hace? ¿Habrá personas entre nosotros que digan: yo quiero hacer lo malo y eso es lo que hago? ¿Habrán personas que puedan decir: yo quiero hacer o sigo haciendo lo malo, aún sabiendo que está mal, y no lo odio como lo odia Pablo y lo aborrece? ¿Habrá alguien entre nosotros que podría decir: a eso yo no lo llamo malo, a eso yo no digo que eso es de la carne, para mí eso está bien, y lo hacen? Con esta pregunta iniciamos, y ahora quiero iniciar orando y pidiéndole al Señor ayuda para la palabra de esta noche. Padre, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, conforme a tu gracia y a tu amor. Señor, míranos conforme a tu misericordia. Padre, ayúdanos, Señor, y por medio de tu palabra, habla a los más profundos de nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo trayendo convicción a nuestras vidas, Señor, trayendo vida, Señor, derribando toda mentira, Señor, toda obra de la carne, Señor, todo aquello que se rebele contra tu palabra y tu voluntad para nosotros. Por gran precio nosotros fuimos comprados. Señor, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a todo lo que estamos presentes y nos hables. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos sostiene y que tú eres fiel, aun cuando nosotros no lo somos. Te pedimos, Señor, la gracia. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, mira que en mí no hay nada bueno, Señor, y yo no puedo hacer nada aparte de ti. Te pido, Señor, que me ayudes y me des la gracia para dar este mensaje, Señor, y sea bendición para todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que, como seguía diciendo, si existe una batalla en nosotros y estamos luchando, y al igual que Pablo, no nos estamos conformando con el pecado ni haciendo paz con él, más bien lo aborrecemos y lo odiamos como Pablo también lo aborrece, eso refleja una actitud de la que tiene un hijo de Dios. Puede ser que uno pueda caer, pero uno odia y detesta eso quizás que uno cayó, pero eso refleja que en nosotros hay una lucha y de verdad el deseo nuestro es agradar a Dios. Lo que debería preocupar a cualquier persona es si está haciendo el pecado, si está haciendo paz con algún pecado y eso no está haciendo una batalla en su vida. Si está quizás mirando hacia un lado, algunas áreas de su vida, mientras piensa que está bien y no se está dando cuenta de lo que está sucediendo.
Porque si hay paz con el pecado, no puede haber paz con Dios. Amén. Entonces, fíjense que la palabra nos muestra que hay una batalla en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 dice, digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. O sea, ¿qué dice? Anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. ¿Cuál es la única forma de no satisfacer esos malos deseos de la carne? Andando en el Espíritu. No hay otra forma. Porque dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Y ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Entonces, creo que para iniciar también es bueno saber, ¿qué es entonces la carne? ¿Cómo podemos definir la carne? O sea, ¿se refiere solamente a nuestro cuerpo físico? Y yo creo que podemos resumirlo de la siguiente forma. A ver, la carne es el yo que intenta satisfacer cualquier vacío con algo fuera de la gracia y de la voluntad de Dios. Voy a ir de nuevo ahí. La carne es el yo que intenta llenar cualquier vacío, cualquier deseo fuera de la voluntad y la gracia y el orden que Dios ha establecido. Es decir, una persona que no esté de acuerdo, o sea, como son contrarios, una persona que no esté de acuerdo con un orden de Dios va a querer satisfacerlo, darle la vuelta y puede entonces pecar. Nosotros, por lo cual, estamos llamados a, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fuera crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque la carne entonces se refiere a esa naturaleza corrupta del viejo hombre. La carne es solo el vaso que quiere expresar toda naturaleza pecaminosa. Entonces ahí vamos a continuar en Romanos, porque Romanos es el libro, es la carta donde Pablo nos explica a profundidad esta batalla y esta lucha que tenemos todos en nuestra vida cristiana. Dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Por favor, síganme. Dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ok, si tenemos nuestra mente puesta en la carne, ¿qué quiere decir el versículo? Estamos siendo enemigos de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Entonces, podemos decir que la carne dice, yo prefiero alcanzarlo a mi manera. ¿Cuántas personas conocemos que dicen eso? Dicen, no, yo prefiero alcanzarlo a mi manera. No, a mí no me gusta la manera de Dios. Yo lo voy a alcanzar a mi manera. La carne no se quiere someter a la autoridad de Dios, ni mucho menos depender de su gracia. No hay forma de matar las obras de la carne si no es por medio del Espíritu. Y más adelante vamos a ver qué quiere decir eso, porque quizás lo hemos escuchado muchas veces, pero ¿cómo podemos matar las obras de la carne por medio del Espíritu? Porque esto no lo podemos hacer nosotros mismos. Yo le quiero decir, por ejemplo, que para mí una de las muestras más fuertes del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas no es cuando se ven en campañas gente cayéndose y todo lo demás. Para mí la evidencia más grande del poder del Espíritu de Dios es cuando nos ayuda a vencer el pecado. Cuando ya no continuamos pecando. Cuando cada día vamos en este proceso de santificación, que aunque podamos caer, Dios nos levanta, no nos conformamos con eso, no hacemos la paz con eso, nos levantamos y seguimos la batalla. Como esa carrera que nos habla Pablo, corriendo esa buena carrera, como los atletas que se preparan cada día a sí mismos. Así que continuamos en Romanos 8, versículo 13, porque se va poniendo más interesante. Dice, porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. O sea, aquí vemos
si pasa algo, va a tener un resultado. Eso quiere decir que si nosotros vivimos conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Han de morir. Pero si por el Espíritu hacemos morir las prácticas de la carne, vivirán. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y voy a seguir, y dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Esa es otra traducción, me gustó muchísimo, porque dice, si viven obedeciéndola, si viven teniendo la carne por arriba o dejando que la carne, obedeciéndola a ella y haciendo todo lo que ella desea hacer, morirán. Pero si mediante por el poder del Espíritu hacemos morir las acciones de esa naturaleza pecaminosa, de ese viejo hombre que todos tenemos, porque ¿cuántos saben que el Señor nos llamó, nos rescató, nacimos de nuevo? El Señor pone nuevos afectos, nuevas intenciones, nuevos deseos en nuestro corazón, conforme a lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta. Eso quiere decir que ahora nosotros amamos lo que a Dios le ama, lo que Dios ama. Pero eso quiere decir también que nosotros aborrecemos lo que Dios aborrece. Esto no es que, sí, amamos lo que Dios ama, pero, bueno, si a Dios le aborrece eso, a mí me gusta. No, no funciona así. Porque entonces va a ir en contra de lo que dice Pablo. Porque Pablo dice y reconoce, dice, eso malo, yo reconozco que está malo. Eso quiere decir que él reconoce que la palabra de Dios tiene la razón y es quien dice que es bueno y que es malo. Hoy estamos viviendo en un mundo donde ahora lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Nadie se quiere estar atando y diciendo que la Biblia está anticuada. Señores, si la Biblia es la verdad no cambia. La verdad es eterna. Si 1 más 1 es 2, 1 más 1 va a ser 2 ayer, hoy y mañana. Es sencillo. La verdad es eterna. Si hay un problema hoy en el mundo, somos nosotros o el mundo que quiere llamar a lo malo bueno. O sea, quieren en realidad cambiar la Biblia cuando en realidad el llamado es a que cambien ellos porque ellos están entonces perdidos. Pero eso no lo entienden porque todavía no tienen el Espíritu. Ahora, ¿cuántos que estamos aquí tenemos el Espíritu de Dios que nos ha llamado, nos ha mostrado su amor? Hemos podido ver, el Espíritu nos ha redarguido, sabemos que hemos pecado, tenemos una gran deuda, pero que por la gracia y misericordia del Señor, el Padre entregó a su Hijo, haciéndose justicia por nosotros. Nosotros siendo culpables, el Señor, el Padre entregó a su Hijo, siendo inocente, haciéndose culpable por nosotros. Para que de esa manera nosotros siendo culpables seamos inocentes delante del Padre. Es el corazón del Evangelio. Ese es el Espíritu donde Dios nos vivifica, nos hace nacer de nuevo y en el cual estamos en ese proceso de santificación. Entonces, si de verdad Dios ha iniciado una obra en nosotros, quiere decir que cada día nosotros vamos a estar haciendo morir las obras de la carne, porque el espíritu y la carne son contrarios. Ahora se me ocurre, ¿alguien puede prender un fósforo abajo de una piscina? No, no se puede. Asimismo, el espíritu y la carne son contrarios y no pueden convivir. ¿Qué pasa con los tibios? El Señor los vomita. Pero estamos en la gracia. Se me olvidó mencionar, fue que tengo una pequeña cortada en el dedo. Disculpen, ¿verdad? Que de seguro todo el mundo está ahí. ¿Qué es lo que él tiene en el dedo? Fue que me corté una cortada fea y bueno, me puse esto. Bueno, pero continuamos con el mensaje. Amén. A ver, cualquier persona que intente hacer en sus propias fuerzas, lo único que tendrá, a ver, ¿cómo lo pongo? Toda persona que quiera hacer morir las obras de la carne en sus propias fuerzas, lo único que va a lograr es como meter un león en una caja de papel, o en una cárcel de papel, o en una jaula de cartón. Desde que tenga el chance, va a romper esa jaula de cartón, porque en nuestras fuerzas nosotros no podemos vencer la carne, es solo por medio del Espíritu. Amén.
Laura Darley, nuestra hermana Laura Darley, que Dios la bendiga, donde esté, no sé si está con nosotros, mandó en uno de los grupos en el que estábamos, mandó una frase y decía, hay dos leones luchando en el corazón del hombre. Uno es el espíritu y otro la carne. Y luego hace una pregunta y dice, ¿y quién vencerá? Si hay dos leones en nuestro corazón, que uno es el espíritu y otro es la carne, ¿cuál de los dos va a vencer? Y luego responde y dice, aquel que esté más alimentado. Aquel león que se esté alimentando más, aquel león que se esté fortaleciendo porque es el que se está alimentando, ¿verdad? Le va a ganar al otro. Aquel que se queda descuidado, que no se está alimentando, entonces no va a vencer. ¿Y cuántas veces pasa eso quizás en nuestras vidas? Yo le voy a dar el testimonio de lo que ha sido también mi vida cristiana. Y yo sé que muchos de los tropiezos, fracasos, señores, yo no soy perfecto. Yo lucho cada día y lucho cada día y no me conformo jamás con el pecado. Soy necesitado de la gracia de Dios, ¿verdad? Pero me he dado cuenta que muchos de los tropiezos que he tenido en mi vida se pueden resumir muchas veces cuando hay un descuido en la oración y en la falta de oración. O sea, señores, eso es increíble. O sea, hay veces que nosotros quizás nos engañamos a nosotros mismos diciendo, no, ya nosotros no pecamos, nos estamos portando bien cada día. Eso quiere decir como que nosotros andamos en nuestra propia fuerza. Como ya nosotros no estamos pecando, no estamos en la calle, no estamos en esto, no estamos en lo otro. O sea, uno sigue derecho y uno dice, bueno, hoy, claro, me mantengo, no peco, y quizás no estamos orando ni en comunión de Dios, sin entender, y eso le ha aprendido, que necesitamos de Dios tanto en nuestros días malos como en nuestros días buenos. Igual de mucho. Así cuando todo parece que está bien, lo necesitamos igual de mucho ahí en ese momento, así como también en nuestros momentos más difíciles. Entonces, es un error y es una falsa seguridad cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas y decimos, no, yo estoy bien, yo estoy como que neutro, no estoy pecando, yo no estoy haciendo nada malo, y que descuidamos la oración y de repente, sin darnos cuenta, el pecado y el viejo hombre y la naturaleza caída no chancea. La naturaleza caída en nosotros, o sea, no chancea, no perdona, siempre está buscando la mínima ventana para salir. Es por eso que la palabra nos dice que debemos de crucificarla. Amén. Entonces, ¿qué pasa? A mí no me gusta mucho cuando la gente relaja y dice, ay, me bajé de la cruz, porque entonces eso como que normaliza una actitud de que de vez en cuando podemos bajarnos de la cruz, o sea, como que se va volviendo normal. Ay, me bajé de la cruz, ajaja. Cuando decir que nos bajamos de la cruz quiere decir que no hicimos la cosa conforme a Dios, hicimos la cosa por la cual Jesús o fue a la cruz. Cuando uno lo pone así en perspectiva, uno dice, wow. O sea, cuando nosotros nos bajamos de la cruz, quiere decir que hacemos algo por lo cual el Señor fue a la cruz y Él sí no bajó por nosotros. Él ahí estuvo hasta la muerte, hasta que el Espíritu y el poder de Dios lo resucitó entre los muertos. Amén. Y continuamos entonces. Entonces, no podemos perder un día sin hacer morir la carne por medio del Espíritu. O sea, no podemos descansar, esto no coge un break. ¿Le digo por qué? Porque el mundo y la carne no cogen descanso. Y si el mundo y la carne no cogen descanso, ¿por qué entonces nosotros a veces tardamos o nos descuidamos? Señores, ya nosotros muchos estamos que nosotros no salimos a la calle a buscar el pecado. Las tentaciones vienen entonces a nosotros. Esas no descansan. ¿Y qué dice el Señor cuando estaba con los discípulos? Oren para que no caigan en tentación. Eso quiere decir que si no oramos, vamos a caer en tentación. Y ese es uno de los descuidos más grandes en nuestra vida. Yo soy el primero. Yo soy el primero, señores, porque yo predico, todos los demás, eso no quiere decir que yo sea perfecto. Yo tengo muchísimos errores, yo dependo de Dios. Yo dependo de la gracia de Dios. Yo soy uno más junto con ustedes en este caminar y que reconocemos que el mejor camino es el Señor y allá damos con todas las fuerzas. Ese es el deseo de nuestro Dios.
Yo sé que una vez yo entré en un estado muy, muy triste, yo lloraba mucho, porque quizá había fallado de nuevo y era muy duro conmigo mismo. Y el Señor mandó una palabra por medio de una prédica que me llegó así, coincidencial en Instagram, fue así, me salió. Y para mí fue de mucha bendición. Y si hay alguien que está luchando en este momento, quizás así como yo estaba, decía como el Señor ve la intención del corazón. O sea, el Señor ve el deseo de tú querer hacer la cosa bien, aunque a veces falles, aunque a veces te equivoques, pero el Señor ve la intención del corazón y la lucha. Yo le digo que muchas de mis oraciones se han concentrado en el sentido de querer y anhelar la santidad de Dios. No la cosa física que puedan faltar o demás, sino no, lo primero, lo que de verdad importa en nuestras vidas es la santidad. Y yo no se imaginan lo que yo he llorado y he orado por ella. Y a veces cuando me quedo corto, para mí es una angustia. De verdad es una angustia, pero muchas de esas cosas y cuando pasan, también sé que son culpa mía porque son por muchos descuidos. Pero que Dios nos dé la gracia esta noche para examinar nuestro corazón, darnos cuenta de todas esas áreas y saber y confiar y no olvidar que tenemos que agarrarnos de Dios todos los días. La oración del Padre Nuestro es un ejemplo, ¿verdad? Dice, para que sea una oración diaria, es un modelo que el Señor no lo deja. Entonces, ahí dice, líbranos del mal y no nos deje caer en tentación. O sea, eso debe ser una oración diaria, una oración diaria. Líbranos, Señor, del mal y no nos dejes caer en tentación. Me encanta que sea en plural. No dice, no me dejes caer a mí en tentación. No, es en familia. O sea, todos estamos en esto. No nos dejes. Amén. Así que acompáñenme y seguimos con Gálatas 5 del 19 al 21. Y dice, para saber cuáles son entonces las obras de la carne, ¿verdad? Porque ahora queremos vamos a ir a cuáles son las obras de la carne, esas que son contrarias a la del Espíritu. Porque recuerden, si el pecado siempre está activo y las tentaciones siempre están activas y nosotros no estamos siempre a la guardia, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a caer. Por eso es necesario nuestra dependencia y nuestra sujetarnos de la cruz del Señor y de Él. Amén. Así que vamos a ver Gálatas 5, versículos 19 al 21. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, vamos a ver conmigo, Gálatas 5, 19. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, para que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A ver, ¿qué dice ahí? Para los que practican. Quiere decir, para aquellos que tienen alguna de esas cosas como parte de su vida habitual, que la practican. O sea, cuando alguien tiene o tiene un hobby o demás, o sea, ¿qué hace? Practica el hobby o el deporte, ¿correcto? Porque le gusta, porque imagínense entonces y llévenlo a estos versículos, que una de esas cosas de la carne, alguien la practique, ¿pero por qué? Porque le gusta, así mismo como a alguien le gusta su hobby y no está dispuesto a rendirlo. Pero entonces dice que los que practican tal es decir, es una obra de la carne. Dice, tienen relaciones sexuales prohibidas. Eso es una obra de la carne. Dice, tienen muchos vicios y malos pensamientos. También eso no es del espíritu. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás.
se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Yo quiero leerlo de nuevo. Me encanta la sencillez de esta traducción. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Es decir, hay malos deseos. Hay malos deseos. Que Dios nos ayude a ver todos los malos deseos y que no haya ningún deseo que siendo malo nosotros digamos que es bueno. Porque hoy estamos viendo como que una cosa como, ahora todo se está cambiando, es parte de esta serie, es esa lucha entre dos mundos, ¿verdad? Entre lo de Dios y lo del mundo. Y dice, y continúa diciendo, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. A ver, cuando no hacemos una costumbre el hacer morir la carne día a día, el pecado va a ser el mayor daño posible. Señores, el pecado está para hacer el mayor daño posible en nuestras vidas. No chancea, no perdona, desde que tenga un espacio nos va a dar. Si no, vamos a preguntarnos, ¿qué pasó en la vida del rey David? Miren esto, un simple paseo del rey David que salió ya sea en una terraza o demás, mientras todo el pueblo estaba en la guerra, ¿verdad? Él salió a un paseo. Yo estoy seguro que él no salió a un paseo o dar ese paseo en busca de una mujer que se encontró hermosa. Él dio un paseo y una simple vista que de seguro no estaba buscando, vio a Betsabé. Fíjense eso, un simple paseo. ¿Cómo no nos pasa a nosotros en nuestra vida eso? Nosotros no estamos buscando el pecado y de repente viene una tentación o viene algo entra a nuestros ojos o a simple vista, así como a David. Y un simple pensamiento de lejos, cuando vio a Betsabé, no solo se convirtió en adulterio, sino en homicidio. O sea, un simple pensamiento, un simple paseíto, verla, codiciarla, que lo más fácil para David hubiera sido ese pensamiento, rechazarlo y ponerlo a los pies de Cristo. Y miren todo lo que se hubiera ahorrado. Pero el pecado ahí hizo el mayor daño posible. Una simple mirada, un simple deseo, la llamó, adulteró, mintió y mandó a poner enfrente al esposo. Así que si dejamos que el pecado reine, el pecado nos hará morir tarde o temprano, tendremos grandes consecuencias. A David le salió caro, pero más grande es la gracia y el amor de Dios para aquellos que vuelven a Él, se arrepienten, confiesan su pecado y alcanzan misericordia. Señores, qué Dios como el nuestro. Qué Dios como el nuestro que nos ama y no nos deja y no es como nosotros. Amén. Así que hay personas que dejan el pecado tan libre en su vida que ni siquiera tienen cargo de conciencia. Señores, eso es terrible. Hay personas que pueden dejar libre pecados o obras de la carne y ni siquiera eso le hace algún cargo de conciencia. Hay personas que pueden estar eh, en práctica de un pecado o en una situación mala y como quiera piensan que están bien en su mejor momento con Dios. Cuando quizás es lo que tiene la conciencia cauterizada. Ese es uno de los peores que yo no le deseo a nadie situaciones, cuando el pecado se hace tan común que ya ni el espíritu, tú no sientes el redarguir del espíritu, o esa disciplina de parte de Dios que nos lleva a nosotros a postrarnos, a arrepentirnos y a levantarnos. El pecado es como el fuego que pide más leña y nunca se sacia. El pecado, Señor, eso no tiene fin.
es un hoyo negro. Eso no se sacia, eso es como el fuego. El fuego, más leña. Él no dice, no, ya yo no quiero quemar más leña. No. El fuego sigue quemando. Eso es como la tumba, porque eso lo dice Proverbios 30. Dice, la tumba tampoco se sacia. Nunca hay lo suficiente. Vienen más muertos, más muertos. No se sacia. El fuego no se sacia, así mismo es el pecado. Pero ahora veamos cuáles son los frutos del Espíritu. Aquellos frutos de los cuales el Señor nos ha capacitado y nos ha dado por medio de su Espíritu Santo al alcanzarlos. Y están en Gálatas 5, 22 al 25 y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es lo que nos manda la palabra, tenemos que andar en el Espíritu. Ahora, fíjense algo, todos esos frutos en número son menos que todas las obras de la carne, pero todos esos frutos extinguen todas las obras de la carne. Si hay amor, no va a haber adulterio. Si hay amor, no va a haber fornicación. Si hay paciencia y todo lo demás, y amor que también por el prójimo, no van a haber celos, no van a haber disensión, no van a haber peleas. Si hay fe, no va a haber entonces también idolatría. Fíjense si también está el control, dominio propio y mansedumbre, templanza y todas las cosas. Si hay gozo, fíjense, si hay gozo, no hay necesidad de borracheras. Señores, tenemos el gozo del Señor en comparación a eso, ¿para qué hay que emborracharse? El verdadero gozo es saber que en un mundo que está caído y sabemos que viene muerte, es que el Señor nos ha rescatado. Y no porque por obras nuestras, no es por nuestra obra, sino por Él y por su gracia. No porque nosotros seamos mejores que aquellos que están fuera. Nosotros somos igual de culpables de los que están afuera. Nosotros no somos mejores. Nosotros estamos aquí por pura gracia de Dios. Amén. Así que ese gozo es el verdadero gozo. Saber que todo se puede estar cayendo, pero el Señor ha hecho una promesa y es la vida eterna y estar junto con Él. Eso no tiene precio y no hay nada en la creación que se compare a eso. Amén. Así que ahora vamos a ver cómo vivimos en el Espíritu. Señores, Pablo se la dice, eso es excelente. Pablo de verdad da cátedra en todos estos temas y continuamos con Romanos 8, de versículo 1 al 2 y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, no va a haber condenación para quienes, los que están en Cristo Jesús. Si tú no estás en Cristo Jesús, ¿qué quiere decir? Lo contrario, hay condenación. Porque la paga del pecado es muerte. Así que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si no andamos conforme al Espíritu, ¿qué quiere decir? Habrá condenación porque nadie puede poner su pecho delante de Dios por él solo y decir, yo soy justo. Porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que necesitamos ese Redentor, ese poderoso Hijo de Dios que el Padre entregó para que nosotros, por medio de Él, seamos justificados. Amén. Y sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que eso quiere decir que andar conforme a la carne es seguir los deseos de la vida antigua, la vieja vida, del hombre viejo. Mientras andar conforme al Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Santo para vivir de una forma que sea agradable a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando andamos en el Espíritu, por medio de la relación que tenemos con Dios, por medio de la oración y todo lo demás, y por medio de atesorar su palabra, quiere decir que cuando vengan las tentaciones o vengan esos malos deseos de la carne, yo voy a poner un ejemplo, como la primera obra de la carne, adulterio, si no recuerdo, ¿verdad? Quiere decir, andar por el Espíritu, dice, no, yo ando conforme al Espíritu y yo sé que eso no le agrada a Dios y Dios me manda a ser fiel en mi matrimonio, por ejemplo. Eso quiere decir poner la palabra de Dios por arriba de cualquier deseo y vivir por medio de ella.
en su mejor esfuerzo. Como dice Pablo, es correr como que si vamos a ganarla, aunque quizá no la ganemos, pero es correr con la intención de que yo estoy corriendo como que de verdad voy a ganarla. Es muy diferente. Mira, uno puede ir a un maratón y yo puedo dar mi mejor esfuerzo. Si yo voy a un maratón, señores, yo no voy a quedar el primero, pero yo puedo ir con la intención de dar mi mejor carrera. ¿Se entiende? Ahora, yo puedo también ir a esa misma carrera y cogerlo chilling y suave, como que no quisiera ganar, porque no voy a ganar como quiera, pues entonces no la corro como... No, no, Pablo nos manda a correr como que también fuéramos a ganarla. Amén. Y eso habla de esa intención entonces del corazón, de querer, de verdad desear la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y a veces duele y es difícil porque a veces nos quedamos cortos y eso a veces trae angustia, ¿verdad? A ver, yo soy el único que lucho contra la carne. ¿O no luchamos todos? ¿Y saben qué? Hasta que el Señor venga y nos glorifique, no, o sea, seguiremos luchando en esta batalla. Esto hasta que el Señor, hasta que el Señor nos glorifique. La batalla de la carne, esa batalla con la carne va a ser hasta que el Señor nos lleve en gloria y nos saque de estos cuerpos de corrupción. Así que sigo leyendo. Dice, no sé si ya leí esto de nuevo, pero vamos a leerlo de nuevo por si acaso. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Señores, si ponemos nuestra mente y le damos rienda suelta a los malos deseos que nos llegan y no luchamos contra ellos, sino le damos para allá, eso va a producir muerte y consecuencias en nuestras vidas. Qué grande es Dios y qué grande misericordia cuando Dios no nos paga conforme a nuestras obras. A veces hay consecuencia y disciplina, pero cuando Dios disciplina, señores, yo creo que la disciplina, o sea, no es fácil. Pero usted sabe qué quiere decir eso, que Dios te ama. Si Dios te está disciplinando, es que Dios te ama. Él no quiere que tú continúes así. Él te llama y te va a llevar hacia donde te ha llamado y lo que quiere. Amén. Así que cuando alguien pueda sentir que está en disciplina, sienta que es que su padre le ama y no quiere que te pierdas. Tu padre te ama, te disciplina, sí, a veces duele, pero qué gozo saber que esa disciplina trae salvación. Esa disciplina trae santificación. Amén. Así que aquellos, entonces aquellos, nunca experimentaremos la condenación por nuestros pecados porque Cristo Jesús se ha convertido en nuestra justicia. Señores, la única razón por la cual nosotros somos salvos es porque Cristo ya llevó nuestro pecado en la cruz. Si ya Cristo pagó la condena, no podemos nosotros pagar la condena dos veces. Ya Cristo la pagó por nosotros, por medio de aquellos que creen en Él, se arrepientan y confíen en Él. Amén. Así que sigue diciendo Romanos 8, del 9 al 14. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Esta me parece que es la traducción NTV, ¿verdad? Por si ven una diferencia con la Reina Valera, pero me parece que es un lenguaje mucho más sencillo y nos va a ayudar a entender y ir más rápido. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ya ustedes fueron declarados justos a los ojos de Dios. Señores, cuando nosotros somos justos, no somos justos, digo, porque ya no estamos portando bien, porque estamos en la iglesia o ya no estamos haciendo todas las cosas que estábamos haciendo antes. Señores, la justicia imputada en nosotros, ¿saben cuál es? La de Cristo que nunca pecó.
Eso es ser justo. Así como Cristo nunca pecó, esa es la justicia imputada en nosotros por la cual somos justos. Porque si Él, siendo inocente, se hizo pecado y todo el pecado fue sobre Él, en nosotros es lo contrario por sustitución cuando creemos en Él. Todos nuestros pecados entonces son borrados y es como que estamos delante de Dios, como que si nunca, jamás hubiéramos pecado. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Estar delante de Dios como que si nunca, jamás hubiéramos pecado. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el gozo de nuestra salvación porque Dios hizo el camino de regreso a Él. Nosotros nos apartamos en nuestro pecado y Él hizo el camino de regreso. Y hay mucha gente que dice, pero eso fue por Adán y Eva comerse la manzana. Es culpa de ellos. Señores, yo les digo que si ustedes hubieran estado ahí, ustedes hubieran comido de la manzana por igual que Adán y Eva. No me digan que no. Porque si no, quiere decir que ustedes no están pecando hoy en día. ¿O no? O no han caído quizás en pecado, porque dice la palabra que mentimos y decimos que nosotros no hay pecado, pero es que tenemos un abogado que intercede por nosotros. ¿Se entiende? Amén. Así que continuamos. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciendo, morirán. O sea, si vivimos obedeciendo los malos deseos, vamos a morir. O sea, eso no es de Dios. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones, es el poder del Espíritu. Ese es el poder, lo que nos capacita, no nuestra fuerza, porque nuestra fuerza tampoco puede contra el pecado, sino el poder del Espíritu. Hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que en medio de esta batalla que tenemos entre el Espíritu y la carne, el Señor ya nos ha dado la estrategia o el camino y la solución, y es por medio de su Espíritu. ¿Cómo estamos conectados al Espíritu? Mediante la oración, ayuno, cuando atesoramos su palabra por arriba de todas las cosas. ¿Cómo hizo Cristo cuando estuvo en el desierto? Atesoró su palabra y la puso por arriba de todo. No, escrito está. Es de la misma forma. Ahora, yo sí me quedo corto en todas esas cosas. Pero yo le pido al Señor la gracia, la fuerza y la voluntad para ese deseo también cada día continuar en esta carrera. Y lo pido para todos nosotros aquí porque es necesario. Y todos estamos en esta batalla. Amén. Ninguno es exento de ella. Así que Romanos 6:22 dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Esa traducción me encanta, porque dice cosechan. Entonces pareciera, la santidad es algo progresivo. Así como en una cosecha se va cosechando y va dando fruto, es progresivo. Señores, si de verdad somos hijos de Dios, quiere decir que nosotros no somos lo mismo de ayer. No podemos ser lo mismo de ayer. No es para atrás que vamos, es para adelante. Ahora, si vamos hacia atrás, es momento de examinarnos. ¿Hacia dónde están nuestros pasos? ¿En quién están poniendo nuestra confianza? Así que yo quiero que en este momento hagamos, a ver, ¿me pueden decir si queda claro esta batalla entre el espíritu versus la carne que tenemos, ¿verdad? Ambas son contrarias, luchamos contra ellas. El viejo hombre siempre quiere poner los malos deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Viene el yo y dice, no, yo quiero hacerlo de mi manera. No de la manera de Dios, sino de mi manera. O sea, quiere decir que si las obras de la carne, por ejemplo, son tener relaciones sexuales antes del matrimonio, quiere decir que aquel que pone la mente en las obras de la carne, quiere decir, yo no le creo a Dios, yo quiero hacerlo de mi manera, yo voy a tener relaciones antes de casarme y no voy a respetar el orden de Dios. Es más triste aún cuando hay personas que a eso le llaman bueno y no le ven nada malo. Imagínense. O más triste aún cuando hay personas que podemos también poner un pecado peor que otro, chanceamos algunos vamos más suave, otros como no lo hacemos, pero qué fácil juzgamos el pecado del otro
y no los nuestros. Es más fácil criticar el pecado de otra persona que matar un pecado propio. Y aquí estamos todos para ayudarnos, no para matarnos entre nosotros. El Señor nos manda a que nos levantemos y nos edifiquemos en amor. Y eso muchas veces nos hace falta. Miren, ahora me viene a la mente, hay veces que podemos tener hasta diferencias con un hermano, ¿verdad? Hay gente que se enoja, se quilla contra el otro hermano. Entonces, lo espiritual de la persona le dice, Dios te bendiga, te deseo lo mejor, Dios te bendiga, y más nunca habla con ese hermano. Dios te bendiga, ya, es como, Dios te bendiga. Pero si el Señor nos está llamando a nuestros enemigos, esos son nuestros hermanos en Cristo, pero si a nuestros enemigos a darle de comer y a suplir cualquier necesidad, ¿por qué a nuestros hermanos entonces le decimos, bye bye, yo me quedo con aquellos amigos no sé si me doy a entender. A mí eso a veces me causa ruido y entiendo, y es tan interesante como en la oración modelo dice, Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos nuestras ofensas. Entonces, ustedes se imaginan que el Señor haga como nosotros, a esa persona que dicen, bye bye, Dios te bendiga, que nos diga así mismo, ah, sí, Dios te bendiga, y no, ya no quiere tener comunión ni hablar con Él y todo lo demás. Digo, por ejemplo, yo no estoy diciendo tampoco que sea obligado, yo puedo entender que hay situaciones y todo lo demás, pero debe de haber en nosotros ese amor del Señor, porque eso es solo amor del Señor. No sé si me doy a explicar, me explico. Eh, ¿Qué quiere decir esto? A veces cuando yo estoy orando también yo le digo, Señor, perdona mis ofensas, ¿verdad? Así como yo también ofendo. Pero yo sé que quizás yo no, y yo me preocupo, yo digo, ¿estaré yo perdonando las ofensas de mis hermanos de la misma forma que yo quiero que Dios me perdone a mí? Entonces ahí yo agrego algo a la oración, yo le digo, Señor, ayúdame a perdonar lo que también me ofenden o pecan contra mí, así como yo quiero que tú me perdones. Y eso es un antídoto frente a muchas de las obras de la carne que son relacionales entre nosotros, como peleas, envidia y todo lo demás. Cuando hay amor y hay oración y todo lo demás, o sea, y están los frutos del Espíritu, eso evita eso. Amén. Y muchas veces nos pasa porque uno ve situaciones y no somos perfectos, pero la idea y el mandato del Señor es que a pesar de todo nos soportemos en amor. Ese vínculo perfecto para que entonces aquellos que están fuera por medio de ese amor sean alcanzados también por el Señor. Amén. Así que yo quiero hacer una reflexión final. Ya estamos terminando. Ya yo quiero que todos cierren sus ojos y yo voy a hacer unas pequeñas preguntas para que reflexionemos y dejemos que el Espíritu Santo examine nuestro corazón. Así que cerremos nuestros ojos en este momento y preguntémonos, ¿dónde estoy? ¿En el Espíritu o en la carne? ¿Estoy andando en el Espíritu o estoy obedeciendo o dejando que la carne haga lo que ella quiera? ¿Me identifico con mi yo o con Cristo? Es decir, ¿me identifico con las cosas como yo quiero hacerla a mi manera o como la manera en la cual Cristo nos está llamando a hacer? ¿Yo creo lo que yo diga o lo que Dios dice en su palabra? ¿Camino yo según mi carne o según el Espíritu? ¿Habré hecho la paz con algún pecado que no me estoy dando cuenta? O quizás no me quiero dar cuenta o tenerlo lejos para ni siquiera presentarlo en mi conciencia. O lucho cada día por medio del Espíritu para vencer. ¿Tengo entonces los ojos puestos en mí o tengo los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador, es decir, perfeccionador de nuestra fe? Con estas preguntas espero que nos examinemos nuestro corazón y voy a terminar con estos siguientes versículos. Romanos 7, 22.
al 25. Dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Yo oro para que ese sea el deseo y lo que está en el corazón de todos nosotros. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. En esta traducción dice, soy un pobre desgraciado. En otra dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pero me encanta esta declaración en esta traducción. Pero dice, gracias a Dios que la respuesta a esta batalla, a esta lucha, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado, pero ya no somos esclavos porque el Señor, Cristo es nuestra respuesta. Nuestra respuesta está en la cruz del Calvario, en las obras de Cristo, hace 2000 años en esa cruz, donde Él se hizo justicia por nosotros. Así que si hay alguien que en este momento reconoce que hay alguna área de su vida que necesita examinar, en mi vida hay muchas, en mi vida hay muchas. Y este mensaje corta para ambos lados, ¿verdad? Para mí también. Vamos a orar y vamos a entregar esta palabra para que esta noche sea una noche de ¿qué? De santificación. Esta sea una noche de volver a confiar en el Espíritu, donde no hemos dormido, nos levantemos y podamos confiar y depender de Dios, porque Él es la respuesta. Él es el campeón. Amén. Así que, Señor, yo te doy gracias por esta noche. Yo te doy, Señor, gracias por todo lo que estamos presentes. Señor, mira nuestras batallas, Señor, mira nuestras luchas, Señor. Mira todas las situaciones que pasan en nuestras vidas, Señor. Nosotros te pedimos la gracia, la fuerza, la voluntad, tu espíritu, que obre con poder en nuestras vidas, Señor, para que tú pongas el querer como el hacer. Que podamos, Señor, cada día estar a la guardia. Cada día, Señor, hacer morir el pecado que tanto daño nos hace, Señor. Que no lo dejemos crecer, Señor. Es más fácil eliminar un pecado cuando está iniciando en un pensamiento que cuando ya está maduro y hay más consecuencias. Hubiera sido más fácil para David, solo desde el terrado, lejos, o sea, cuando la vio, rechazar eso en ese momento, que todo lo que pasó después. Señor, ayúdanos a identificar cuáles son esos triggers o esos disparadores que nos llevan muchas veces a caer, para que nos podamos cuidar y alejar, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Y también nos manda también a huir en el caso de los deseos de la carne, sexual y todo lo demás. Y las pasiones. Señor, así que yo te pido, Señor, que tú nos des la gracia. Señor, que por medio de tu palabra podamos seguir creciendo, Señor. Ayúdanos a no descuidar nuestro momento de oración. Ayúdanos, Señor, a que cada fruto del Espíritu siga creciendo en nosotros, que podamos amar como tú amas, Señor, que podamos tener ese gozo, que no necesitemos ninguna de las cosas que este mundo por lo cual busca gozo. Señor, que podamos tener esa paz perfecta que solo en ti podemos encontrar. Señor, te necesitamos a ti, dependemos de ti. Dependemos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú en este momento traigas convicción de pecado y que podamos ver, Señor, la culpa de nuestro pecado, pero aún más tu amor, que es más grande que cualquier falta, y tu misericordia y tu gracia por medio de tu Hijo Jesús, que fue a la cruz a morir por nosotros una vez y por todas. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú abriste el camino, porque tú, Señor, hiciste y te trajiste la verdad a nosotros y nos quitaste la venda que nos impedía ver. Y yo te pido, Señor, para todos aquellos que quizás están alejados, Señor, para que tú, Espíritu Santo poderoso de Dios, los traigas de vuelta, Señor. Mi Dios, yo te pido, tú eres poderoso y te pedimos también por todos los familiares que todavía no te conocen, Señor. Ayúdanos, mi Dios, dependemos de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.